Buenas noches, compañero ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar un poco sobre la teoría citológica de la herencia. Ok, como introducción, la genética, un campo revolucionario que ha transformado nuestra comprensión de la herencia y la variabilidad biológica. Se apoya en dos pilares clave, que es la teoría citológica de la herencia y el estudio de la estructura de los cromosomas y su relación a los genes. Estos dos pilares nos sumergen en el mundo microscópico de las células, donde los genes fundamentales para la herencia residen en estructuras específicas dentro de los cromosomas. Ok, como objetivos, explorar la estructura cromosómica fundamental para comprender el almacenamiento de la información genética en células eucariotas, analizar el papel crucial de los brazos cromosómicos en la herencia, variabilidad genética y regulación genética en genética y genómica. Ok, les voy a hablar un poco sobre lo que es el soporte morfológico celular de los genes. ¿Quién descubrió que los genes se encuentran en los cromosomas? Esta comprensión suele atribuirse a Walter y a Theodore. Un estadounidense investigó la meiosis y los cromosomas de los saltamontes. Boveri, un investigador alemán, examinó los mismos temas, pero con los erizos del mar. Se dice que actualmente se conoce como teoría de la herencia basada en los cromosomas. Según esta hipótesis, los genes, las personas solo se pueden encontrar en lugares específicos de cromosomas específicos, por lo que los genes pueden ser resultado del comportamiento de los cromosomas durante la meiosis según las leyes Mendel y Erdan. Bueno, dice, se incluyen observaciones a favor de la teoría cromosómica de la herencia. Al igual que los genes de Mendel, los cromosomas se encuentran en pares homólogos, o sea, equivalentes. Una entidad, la mitad de un par de genes y cromosomas provenientes de la madre y otra del padre. Ok, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos el par de alelos A. Uno sería de la madre y otro del padre. Luego tenemos el otro, que sería el par de cromosomas homólogos, que sería de la madre y del padre. Luego pasamos a lo que es los miembros de un par homólogo. Se dividen cada espermatozoide u óvulo, pasa por meiosis y recibe un solo miembro. Este procedimiento demuestra el segregación de alelos en gametos según la ley de la segregación Mendel. Eh, los miembros de diferentes pares de cromosomas se reparten en gametos de manera independiente en la meiosis, justo como los alelos de diferentes genes en la ley de distribución independientes de Mendel. Ok, la teoría cromosómica de la herencia fue propuesta antes de que hubiera cualquier evidencia directa de que los rasgos se portaban en los cromosomas y al principio fue controversial. Al final se confirmó por medio de trabajos de genéticas de Thomas Morgan y sus estudiantes que estudiaron la genética de las moscas de las frutas. Eh, los cruciales experimentos de verificación de la teoría cromosómica de Morgan empezaron cuando ellos encontraron mutaciones en un gen que afectaba el color de los ojos de las moscas, ¿verdad? Entonces, esta mutación hacía blancos los ojos de las moscas en lugar de su color normal, que es rojo. Inesperadamente, Morgan dicen que encontró que el gen del color de los ojos era heredado de patrones de diferentes moscas macho y hembra. Entonces él se dio cuenta que las moscas machos tienen un cromosoma X y uno Y, mientras que las moscas hembra tenían dos cromosomas X. Pero no le tomó mucha importancia a Morgan darse cuenta que el gen del color de los ojos se heredaba con el mismo patrón del cromosoma X. Ok, los genes se encuentran en los cromosomas, que son estructuras morfológicas que consisten en ADN y proteínas histonas, perdón. En las células eucariotas como células humanas, los cromosomas se encuentran en el núcleo celular. La estructura del ADN. El ADN es la molécula que compone los genes y tiene estructuras de doble hélice. Cada gen está formado por una secuencia específica de bases nitrogenadas, que son
adenina, timina, citosina y guanina. Los genes y regulación genética, la organización de los genes en los cromosomas pueden variar de un organismo a otro. Además, los genes pueden estar activos o inactivos en diferentes momentos y en diferentes tipos de células. La regulación génica es el proceso por el cual las células controlan qué genes se expresan y en qué momento. Esto es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de los organismos. El empaquetamiento del ADN. Para que el ADN pueda caber dentro del núcleo de la célula, debe empaquetarse de manera eficiente. El ADN se enrolla alrededor de las proteínas histonas, formando una estructura llamada cromatina. Ok, la cromatina puede estar en un estado más abierto, lo que permite la expresión génica, o en un estado más compacto, que silencia la expresión génica. La replicación y transcripción. La información génica se replica durante la división celular para transmitirse a las células hijas. Además, la transcripción es el proceso por el cual la información genética se transcribe del ADN en una molécula de ARN mensajero, que luego se traduce en proteínas. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es la estructura general de los cromosomas y su relación de genes. Las características generales de la estructura de un cromosoma. Ok, las características generales de la estructura de un cromosoma. Los cromosomas en el núcleo celular son altamente organizados, contenido de información genética esencial. Estas estructuras son clave para entender cómo se guarda y se organiza la información genética. Aquí está un ejemplo de una cromatida y una cromatida. Son bastante similares, si se pueden ver. Vamos a hablar un poco sobre lo que es las cromatidas. Son mitades idénticas de un cromosoma que se unen en el centrómero durante la división celular. Las fibras del uso las separan en direcciones opuestas, generando células hijas con ADN idéntico. Luego, pasamos a lo que sería el centrómero. El centrómero es una región estreñida del cromosoma guía. La división del ADN en mitosis y meiosis. Las fibras del uso se conectan a él, separando las cromatidas hermanas hacia los lados opuestos de la célula. Esto resulta en dos células hijas con ADN idéntico. Ahí lo pueden ver en la imagen. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que serían los brazos cromosómicos. Los brazos cromosómicos se refiere a las dos partes principales de un cromosoma, conocidas como brazos cortos y brazos largos. Los cromosomas son estructuras en forma de bastón que se encuentran en el núcleo de las células y contienen material genético en forma de ADN. Cada cromosoma consta de dos brazos que están unidos por puntos llamados centrómeros. Ok, aquí está el brazo corto, eso se conoce con la letra P y el brazo largo con la letra Q. Ok, el brazo corto es la parte más corta del cromosoma y se representa con la letra P, como había mencionado. Contiene genes que son importantes para diversas funciones celulares. Luego tenemos el brazo largo Q. Es la parte más larga del cromosoma y se representa con la letra Q. También contiene genes que desempeñan funciones específicas en el organismo. Luego vamos a hablar un poco sobre la importancia de los brazos cromosómicos. Los brazos cromosómicos varían en longitud y son esenciales para estructura y función de los cromosomas, determinando las características hereditarias. Su estudio es fundamental en genética y genómica, ayudando a comprender la transmisión de los rasgos y las variaciones genéticas. También es crucial en el diagnóstico de enfermedades genéticas, ya que cambios en la estructura cromosómica pueden estar relacionados con trastornos genéticos. Los voy a dejar con mi compañero Rogelio para que le siga explicando un poco más. Bueno, en cuanto a las funciones de los brazos cromosómicos, tenemos el almacenamiento genético. En esto se contienen los genes que codifican las instrucciones dependiendo del nicho ecológico. También la determinación de características hereditarias.
la segregación y recombinación genético, y es que durante la reproducción celular los cromosomas se separan y se distribuyen para asegurar que cada célula hija reciba una copia de cada cromosoma. Siguiente, siguiente compañero. Ahora vamos a hablar de algunas regiones específicas. Bueno, la organización de estas regiones en los cromosomas es un aspecto fundamental para comprender toda la estructura del genoma. Aquí tenemos algunas especificaciones sobre las regiones específicas, como lo que es eh, el locus, que locus en plural es loci y se refiere a lo que es la ubicación específica de un gen o marcador genético o cualquier otro segmento identificable de ADN en un cromosoma. Tenemos lo que son los distintos niveles de organización. Dependiendo de los nucleosomas, se organizan en fibras de 30 nanómetros, logrando varios niveles de organización. Y durante la división celular, los cromosomas se condensan para volver visibles y esto permite que los genes se ubiquen en sus posiciones específicas en estas estructuras. También tenemos las regiones cromosómicas, pues las regiones de brazos cortos y brazos largos, P y Q. Y estas regiones se basan en características según los cinetocoros, los centrómeros, los telómeros y regiones subteloméricas. Tenemos lo que es la condensación de la cromatina, el cual es un proceso crucial en el ciclo celular y este implica el empaquetamiento ordenado del ADN para formar estructuras muy compactas, que son los cromosomas que ya mencionamos. Y bueno, tenemos que también diferentes tipos de cromosomas, dependiendo de su estructura, los cromosomas pueden ser, como ya lo dijimos anteriormente, de brazo grande y brazo pequeño. En los telómeros, los extremos de los cromosomas se encuentran estos telómeros, los cuales son capas de ADN que protegen las regiones codificantes del cromosoma del daño. Y la región intersticial está en el medio de las regiones P o Q y no está cerca de los centrómeros ni de los telómeros. Ahora vamos a hablar de la relación de los genes en los cromosomas. Bueno, la herencia genética es de los conceptos fundamentales en biología y genética y para comprender adecuadamente cómo se transmiten las características de una generación a otra, es esencial explorar la relación entre los genes y los cromosomas. Vamos a hablar de la distribución de los genes. Aquí podemos ver lo que es un cromosoma y estas estructuras complejas en el núcleo albergan los que son los genes, los distintos genes que le dan las distintas funciones a lo que es al organismo. Y la disposición de los genes en los cromosomas es altamente estructurada y ordenada. Como mencionamos anteriormente, el locus, estos tienen una cantidad única de genes y este concepto es crucial para describir dónde se encuentra un gen, particularmente dentro de un cromosoma. Y bueno, la organización de los genes y en los cromosomas es vital para poder comprender lo que es la transmisión de la información genética durante la división celular. Además que esto influye en la diversidad genética entre las personas, ya que ciertas regiones cromosómicas pueden experimentar mutaciones o cambios genéticos que generan variantes hereditarias. La distribución de los genes en los cromosomas es un aspecto fundamental de la genética que no solo afecta la función biológica, sino también la variabilidad genética en la población. Ahora eh, vemos lo que es un alelo, es una versión específica de una secuencia de ADN que se encuentra en una ubicación genómica determinada. Los cromosomas homólogos a menudo tienen los mismos genes, pero también pueden tener alelos diferentes en lugares correspondientes, como podemos observar abajo. Ahora, la herencia de estos alelos, los organismos siempre heredan dos, uno de cada progenitor, para una ubicación genómica dada. Si ambos alelos son iguales, lo que pasa es que el organismo es homocigoto para ese alelo. Si son diferentes, ya se le considera heterocigoto.
Y un alelo dominante se manifiesta en el fenotipo de un organismo heterocigoto, mientras que aquellos alelos recesivos no se manifiestan en un organismo heterocigoto. Y para que un alelo recesivo se exprese en el fenotipo, el organismo debe ser homocigoto para ese alelo. El genotipo que mencionamos anteriormente se refiere a lo que es la composición alélica exacta de un organismo, sin importar su apariencia. Puede ser homocigoto dominante, heterocigoto o homocigoto recesivo. Y el fenotipo se refiere a estas características o rasgos favorables de un organismo, que son la expresión de los genes. En conclusión, tenemos que la estructura de los cromosomas, incluyendo las cromátidas, el centrómero y los brazos cromosómicos, son esenciales para la organización y transmisión precisa de la información genética, así como que la relación entre los genes y cromosomas, su disposición ordenada en los cromosomas y la presencia de cromosomas homólogos son conceptos claves para comprender la herencia genética y la diversidad genética en las poblaciones. Además, la variación en los alelos, en ubicaciones genómicas específicas, influye en los fenotipos de organismos y es fundamental para la evolución y la adaptación. Gracias.